Dios me lo bendiga, amados hermanos, que la paz de Dios, el amor y la gracia recaigan sobre su vida. Una vez más con ustedes, en este día quisiera compartir con ustedes este mensaje que le he puesto por título La Reforma y la Iglesia del siglo XXI. Vamos a ver un documental que todo cristiano tiene que conocer. Es muy pequeño porque esta historia es tan larga que en un solo documental no se puede hacer, tendría que hacer en varias partes. Pero vamos a ver una pequeña parte de lo que fue la reforma, los precursores de la reforma y los padres de la reforma. Vamos a ver qué aconteció en aquellos tiempos. Durante el siglo antes de la Reforma existían congregaciones de cristianos sencillos y fuera de la Iglesia Católica. Estos creyentes aborrecían las herejías y la hipocresía de la Iglesia Católica Romana y se negaban a honrar al Papa. Por esta razón, cientos de miles fueron perseguidos y sufrieron muertes horribles. Se organizaron cruzadas para exterminar a estos, entre comillas, herejes. De igual manera, para echar a los judíos y musulmanes de la Tierra Santa. En un solo día, el Papa Inocencio III masacró a 60.000 personas en la realización suprema de su papado. Mediante el testimonio de estos cristianos perseguidos y de la Biblia que ellos distribuyeron, hombres como Juan Wycliffe von Huss y Johannes Giles creyeron al Evangelio y comenzaron a predicarlo a sus colegas católicos. Multitudes de ellos creyeron y murieron fieles a su fe en las llamas de las hogueras. Estos fueron los precursores de la Reforma. Estos fueron aquellas personas que iniciaron la Reforma. De allí vinieron los padres de la Reforma, Lutero, Calvino, etc. Y la Iglesia Católica comenzó con la Inquisición, un grupo creado para asesinar a los cristianos protestantes. La Iglesia Católica mató a más de 70 millones de protestantes con las peores torturas jamás vistas. Esto solo en la Inquisición. Antes de la Reforma hubieron miles de muertos también. No se puede contabilizar la cantidad de muertos que mató la Iglesia Católica. Estos hombres y mujeres dieron su vida por la verdad del Evangelio que había sido prostituido por la Iglesia Católica. Bueno, amados hermanos, hemos podido ver este pequeño documental histórico de los precursores de la fe o de los precursores de la Reforma y de los padres de la fe. Vemos cómo estas personas murieron, millones y millones de personas murieron por defender la fe, por defender la palabra de Dios. Personas que se les rebelaron al imperio romano y dijeron: ven acá, eso no es así como tú estás diciendo. La Biblia me enseña que esto es así, así, así y así. Y esas personas murieron por defender la palabra de Dios. Murieron por defender la fe. Y yo no entiendo cómo hay personas hoy en día que ven un falso profeta hablando herejías y no dicen ni esta boca es mía. No dicen nada porque tienen temor. Y la persona que tiene temor no tiene al Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Si hay alguien que está agarrando esta palabra y la está torciendo para su propio beneficio, yo tengo que contender ardientemente por la fe que me ha sido dada. Libro de Judas.
el único capítulo es el 1, versículo 3. Miren cuál es el título: falsas doctrinas y falsos maestros. El libro de Judas habla de las falsas doctrinas, cómo combatir las falsas doctrinas y a los falsos maestros y el juicio que hay para ellos. El versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contendáis, luchar, combatir por esto, por la fe que una vez nos fue dada a los santos. A los santos. Combate por tu fe. No permitas que los falsos profetas transdiversen la palabra de Dios. Millones de personas en la Reforma murieron por esta palabra. Miles, cuando la Iglesia Católica transdiversaba el Evangelio, cuando la Iglesia Católica prostituía la palabra de Dios, hubieron hombres de Dios que se pararon y dijeron: eso está mal lo que tú estás haciendo, y dieron su propia vida con tal de que la palabra de Dios se respetara. Hay que contender ardientemente por la fe. Y es triste el video que le voy a poner a continuación de los falsos profetas de la iglesia de hoy, la iglesia del siglo XXI. Vamos a ver a cristianos evangélicos, supuestamente protestantes, los vamos a ver reuniéndose con el Papa. Estas personas desde hace mucho tiempo se están reuniendo y tienen una asociación. Los evangélicos con los católicos tienen una asociación donde ellos se reúnen porque el plan es hacer una mega religión, una mega iglesia que acapare todas las religiones. El libro de 2 de Corintios me enseña que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. El Papa o la Iglesia Católica Romana, con respeto de muchos, sin ofender a nadie, pero es la verdad, es la gran ramera de la que habla la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo las iglesias evangélicas se están uniendo a la gran ramera. Pero muchos dicen que hay que quedarse callados, que no hay que decir nada, porque son cobardes. Pero el Espíritu no nos ha dado, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y estas personas están jugando con la palabra de Dios, están transversando el Evangelio. Y lo peor del caso es que si se fueran al infierno ellos solos, pero están arrastrando a miles y miles de personas que los siguen a ellos. Vamos a ver cómo los evangélicos hoy en día tienen una asociación con el Papa Francisco y con la Iglesia Católica. Vamos a verlo a continuación. Iglesia despierta. May I present Archbishop Ha-Young Simeon, Primate in the Eastern Diocese of the Armenian Church in America. According to ecumenical protocol, the Eastern Orthodox would be first in order, as they are, of course, first priority. The Catholic Church's ecumenical responsibility. Representing the presiding bishop
may I present Reverend Wesley Granberg Michelson, the General Secretary of the Reformed Church in America. Your Holiness, may I present Reverend Dr. Clifton Kirkpatrick, stated clerk of the General Assembly of the Presbyterian Church in the United States. May I present Reverend Dr. William J. Shaw, President of the National Baptist Convention.